Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo andas, bien? Bien. Pasaron 3 minutos de las 22, la edición número 12. 12 de agenda pública con muchísimos temas hoy, todos más que interesantes, al menos para nosotros. Sí, uno tiene que ver lo impuso la actualidad, ¿no? Sí, así es. El sábado, el candidato a vicegobernador por la Concertación, por el oficialismo, el doctor Julio Arriaga, fue agredido. Y todos nos sorprendimos. Entonces, en la producción nos preguntamos, ¿es un caso aislado? ¿Es un caso aislado o responde quizás a cierta situación de violencia, de virulencia, de agresión, que por lo menos los que estamos de este lado, en los medios de comunicación, parecíamos notar en los últimos meses en la campaña política? ¿Es un hecho aislado la agresión, el ataque a Julio Arriaga, o tiene que ver con un contexto de violencia en esta campaña? De eso vamos a hablar hoy. Para ser sincero, cuando empezamos a repasar y chequear y hacer un poco de un archivo cortito nomás, nos sorprendimos de la agresión verbal que se ha dado en la última. Bueno, ese va a ser uno de los temas. Ese va a ser uno. Hay un tema de mucha actualidad. Es más, todavía no tenemos el título. En este momento se está debatiendo en el Consejo de la Magistratura quién será el próximo juez. Hay quienes dicen que posiblemente pueda hasta darse una postergación más. Hay 5 aspirantes, 2 principales candidatos, y a lo mejor muchos dirán, ¿pero qué importa el juez? Bueno, Viedma tiene 2 jueces penales. 2 jueces penales. La circunscripción de Viedma, que Viedma y zona de alrededores, 2 jueces penales, el 2 y el 4. Sí. Uno de los juzgados hace 2 años que no tiene un juez titular. Desde que renunció el doctor Pedro Funes. Lo subroga el doctor Juan Bernardi. Ahora se está debatiendo, y mire si tendrá importancia, el juez, que podrá ser hasta de por vida, porque es lo que establece la Constitución, salvo que un juicio político lo instituya. Lo real es que se está debatiendo y posiblemente ahora, antes de finalizar el programa podamos decirle quién es el nuevo juez penal de Viedma. Bien, tiene un montón de causas importantes y de eso vamos a estar charlando en agenda pública. Y el domingo votamos. No quiero adelantar nada más, por Está eso bien. me quedé ahí en la mitad de camino. ¿Y El el domingo domingo? votamos. ¿Votamos? Sí. Votamos. ¿Son obligatorias? Sí. Son nacionales y... No se nota tampoco. No se nota en la calle. ¿Qué está pasando con las elecciones y con el domingo 14 de agosto? ¿Qué vamos a votar? ¿Usted sabe qué va a votar? ¿Por qué tenemos que llegar a las urnas? ¿Qué son estas elecciones primarias que se ponen en marcha por primera vez en Argentina? Hay una mirada coyuntural, podríamos decir, que tiene que ver con si estamos informados, si sabemos qué se vota, quiénes van a ser los candidatos, algo que le vamos a decir hoy acá. Y hay otra mirada que es más analítica y que está puesta en otro foco, en saber por qué llegamos a las primarias en este contexto histórico y político, qué implica haber llegado a las elecciones primarias y a quiénes beneficia y perjudica el sistema de elecciones primarias que vamos a vivir como argentinos el próximo 14 de agosto. Eso también va a ser tema de agenda pública hoy. También el otro tema, un poco hasta como decía vos, la cuestión coyuntural, la cuestión más cotidiana. Por ejemplo, por primera vez los votantes van a compartir ¿Mesa? Exactamente, va a haber mesas mixtas, hombres y mujeres en la misma mesa, así que no se confíe, posiblemente no vote en el mismo lugar de las que ha votado en las últimas elecciones. Bueno, todo esto un poco lo vamos a ir repasando, pero bueno, ¿Nos presentamos? nos presentamos. ¿Vamos? Bueno, ya nos metemos el tema en lo que es el tema central, ¿no? Así es, usted puede empezar a opinar, puede dejar su comentario y además votar en la pregunta de agenda pública esta semana. Lo que buscamos es saber qué piensa usted sobre el episodio Arriaga y si le da un contexto de situación violenta o si lo considera un hecho aislado. La violencia y política es el tema de agenda pública de hoy y esta es la pregunta AP. ¿Crees que el ataque a Arriaga es un hecho aislado o es la consecuencia de una campaña violenta?
esas son las opciones. Obviamente la opción abierta de dejar comentarios está liberada en el muro de Agenda Pública como siempre. Y los teléfonos para contactarse con nosotros y para dejarnos sus mensajes son 1547-6564, el teléfono celular para llamadas y mensajes de texto, el fijo 431786, Agenda Pública TV con @ adelante para los usuarios de Twitter, y Facebook, espacio Agenda, espacio Pública, para los cibernautas que prefieren Facebook como herramienta, como red social. Todas esas vías de... ¿Presentar? Vamos a presentar a los invitados e intentar que el informe nos salga completo con el audio, porque también había una parte interesante para poder contrastar y poner en evidencia esto que nosotros estamos postulando como una posibilidad. Los invitados son el profesor Roberto Rulli y la doctora Verónica Belloso con nosotros. ¿Cómo les va? Buenas noches, un gusto tenerlos acá. Bueno, queríamos empezar para adentrarnos en el tema, para ver si en parte comparten esta idea de que puede tratarse, indistintamente de la postura o posición final que tiene cada uno, puede tratarse el caso Arriaga, a entender de cada uno, de un caso contextualizado en una campaña violenta, o lo toman como un hecho aislado. ¿Verónica? Yo realmente he pensado, a partir de la invitación, y he estado escuchándolo fundamentalmente a Arriaga, y yo te digo que sinceramente creo que el hecho es gravísimo, es aislado, en mi opinión, y está sobreactuado por la política. Y también está sobreactuado por el discurso político. El discurso político no solamente lo tienen los políticos, el discurso político también los tienen los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales. Es decir, yo creo que para que haya, digamos, una consecuencia de violencia que pueda venir por un discurso político violento, tiene que haber un clima de hostilidad política. Es decir, yo creo honestamente que lo que sucedió en Cipolletti fue un hecho aislado, pero fue un hecho gravísimo, y a mí personalmente no me gusta cómo lo reflexionó la política al hecho. ¿Cómo lo reflexionó? ¿Limitadamente, escuetamente? No, yo creo que lo reflexionó con mucha mezquindad. Lo reflexionó en el con mucho interés. Claro. Sí. ¿Coincide? Sí. Sí, yo creo que el hecho en sí mismo es un hecho absolutamente individual, aislado, de características netamente policiales y más vinculado por la información que uno tiene a través de la prensa a un desorden psíquico del agresor en sí mismo. Creo que es un hecho gravísimo, creo que es un hecho absolutamente repudiable y que se puede mencionar como violencia política, muy entre comillas y muy forzadamente, por el hecho que se produce sobre un candidato y el hecho que se produce en un acto de campaña o en una actividad de campaña. Roberto, pero sí, me da la impresión como que los políticos o los medios fuimos quienes introducen la política en esta cuestión, en este hecho puntual. Es decir, hay como forzado una sobreactuación. Yo creo que hubo algunas expresiones desafortunadas muy cercanas al hecho, inmediatas, muy cercanas al hecho. Creo que intentar sacar rédito político de este hecho es, como dijo Verónica, de una mezquindad absoluta e impropio de buenos dirigentes. Me parece además que, a ver, en honor a la historia dolorosa que tenemos los argentinos en cuanto a violencia y política, desde 1810 para acá, pero con los terribles hechos de la Revolución Libertadora, los fusilamientos del 56, la pelea entre la derecha y la izquierda peronista, el genocidio de la dictadura militar, plantear un clima de violencia política en estos momentos me parece que es exagerado, lo cual no quiere decir que no haya violencia. A ver, la política es una actividad absoluta y netamente confrontativa, en donde se compite por el bien, uno de los dos bienes más preciados de cualquiera, que es el poder. Eso genera un grado de pasión importante, y por eso hay hechos y episodios de violencia política. A ver, la cachetada de Graciela Camaño a Kunkel es un hecho de violencia política. Yo he estado en alguna convención nacional del radicalismo donde se terminó las trompadas, o a principios del siglo había duelo. Pellegrini, Irigoyen, Lisandro Latorre, Palacio se batían a duelo por política. Pero hay que hacer también un recuerdo de una historia muy dolorosa en la que la violencia
suplantó a la política. Entonces me parece que decirlo hoy es descontextualizarlo. Sí creo, y acá podríamos llegar a tener un punto de coincidencia, que la convivencia pacífica en la política, entre comillas, y sabiendo que es altamente competitiva y que es altamente apasionada y generadora de adrenalina, y etcétera, etcétera, creo que es una responsabilidad de la prudencia de los dirigentes. Y creo que hay veces que ya sea por el contenido del discurso político o incluso por la forma del discurso político, hay dirigentes que no abonan con la prudencia suficiente al clima de convivencia pacífica que debe haber. Pero a mí no me parece que hoy haya un clima de hostilidad política o de violencia política en la provincia de Río Negro, aún haciendo la salvedad que creo que hay discursos que han sido en algún momento, y creo que se han moderado últimamente, un poco exagerados, un poco sobreactuados. Hablando de los discursos y de la importancia de la palabra, que también es no solo una herramienta y un elemento importantísimo y de tanto valor, sino además muchas veces un arma, encontramos nosotros discursos puntuales, específicos, públicos, y destinados a un público masivo, en el caso del candidato Soria y en el caso del gobernador Sáiz, en los que encontramos calificativos muy despectivos hacia los contrincantes, y además y esto por ahí corre con un juicio de valor en el medio, una quizás no dimensión de cómo es digerido el discurso en el público masivo, porque uno cree que cuando le dice al otro borracho, vago o corrupto, está diciendo algo que se agota ahí, pero está generando también en un montón de integrantes de ese público diverso y heterogéneo una idea de bronca, de ira, que no necesariamente se digiere fácilmente. Sí, yo me refería un poco a eso cuando hablaba de esto. A ver, en el contenido y en la forma, en las dos cosas. A ver, cuando un dirigente, en vez de hablarle a sus seguidores, los arenga, cuando estamos exaltando el coraje, cuando usamos agravios, cuando gesticulamos en demasía, cuando creemos que demostramos más firmeza, más decisión, más convicción con un discurso agresivo, sea de un lado o sea del otro, y cuando tenemos la pretensión de decir frases aparentemente ingeniosas, muy contundentes para colocarle los titulares a los periodistas, estamos haciendo un daño a la política. Estamos haciéndole un daño a la convivencia política y a la convivencia pacífica en la política. Creo que el derecho de expresarse ante una multitud que tiene un dirigente político conlleva un deber ineludible, que es hacerlo con prudencia, con mesura y con responsabilidad. Sí. Y me parece que hay dirigentes que, llevados porque se les calienta el pico o por alguna conveniencia momentánea, no tienen en cuenta que es cierto lo que vos decís, que la gente recibe distintos los mensajes y que no, la intención que a lo mejor le ha puesto esa persona al decirlo no es la que recibe el otro. Verónica habló siempre hay alguno que es más papista que el Papa. Totalmente. Y esto es más complicado. Verónica habló de sobreactuación y habló también de los medios. ¿Cuánta responsabilidad tienen los medios en todo esto? Sí, yo por supuesto que coincido con lo que decía acá Roberto, cuando uno recuerda o estudia o lee la historia de este país, que ha habido momentos de tremenda violencia. Este es un país, yo estoy leyendo ahora, hace un año que estoy leyendo lo mismo, estoy leyendo El Loco Dorrego, que son los primeros 20 años después, y es violencia, 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 violencia. Yo creo que hubo también dos momentos de mucha violencia política en el discurso en Argentina. En uno fue la crisis del 2001, que fue violentísimo, y en el otro fue el conflicto del campo. Sí. Creo que fueron los dos momentos que ahí hubo discursos que, como había un clima social muy sensible, podían no se advirtió tanto. No, al contrario, sí tenían efecto y podían instigar a cierta violencia. Es cierto. Yo lo que veo que está pasando hoy en la campaña nacional y en nuestra campaña en la provincia y nuestra campaña local es que está personalizada la campaña. Es decir, está corrido el eje de la confrontación de las ideas a la confrontación entre las personas. De hecho, los vemos
en dirigentes de un mismo partido político. ¿Y qué pasa cuando se confronta entre personas y no entre ideas? Pasa que lo que se hace con relación al otro, y yo lo digo porque yo he estado en campaña, es resaltar rasgos que, si se quiere, nada tienen que ver con la política. Se resaltan rasgos personales, se trata de privados, de estigmatizar. Creo que eso es un poco lo que estamos viendo hoy en la campaña, y que es, sí, responsabilidad de la clase dirigente tratar de volver a la política, digamos. Sí, pero no veo, yo he participado en otras campañas, no veo tampoco que haya, no la veo la campaña absolutamente violenta como yo creo que fue en otras épocas, por ejemplo la del 95. Eso voy a preguntar. Roberto tuvo un protagonismo importante en esa. Sí. ¿Coincide, Roberto, con lo que dice Verónica? A ver, coincido. ¿Qué diferencia hay entre una...? Coincido en algunas cosas. A ver, primero creo que en el 95 hay que diferenciar dos cosas, que una era la campaña y otro era el conflicto. Bueno. A ver, la furia, la ira, la rabia, la bronca de la gente era absolutamente legítima. La gente estaba pasando necesidades acuciantes por responsabilidad nuestra, que no le permitían pagar los alquileres, pagar la luz, pagar el gas, se le acababan los vales de las mutuales, etcétera, etcétera. Esto generaba un estado de bronca, de violencia, de ira absolutamente legítimo y justificado. Me parece que esto no hay duda. Es más, yo en ese momento, siendo ministro y habiendo tenido algunas responsabilidades difíciles y muy desagradables, vos lo sabés porque eras periodista de un medio en ese momento, yo siempre traté de moderar en ese sentido. También es cierto que, coincidiendo con la campaña, hubo excesos. Yo después quería además agregar lo que dice Verónica. Coincido con ella lo de la crisis del 2001, coincido lo de la crisis del campo, desde los dos lados. A ver, desde los dos lados. Hubo algunas que tuvieron un discurso muy cercano a lo destituyente. También es cierto que del lado del gobierno hubo un discurso de exclusión del otro, de la exclusión del diferente, de los buenos y los malos, el todo o nada, etcétera, etcétera. Creo que nada de eso hace bien a la política. A ver, o a la convivencia pacífica en la política. A ver, nadie tiene la verdad absoluta. Lo absoluto en sí mismo no existe y no es sinónimo de firmeza de convicciones. Creo que trazar la línea en el medio de la vereda es peligrosísimo, es muy riesgoso. Creo que tiene que manejarse con muchísima prudencia. Creo que eso es lo que sucedió en un momento, que no terminó en violencia, porque creo que no hay hoy un caldo de cultivo para esa situación. Me parece, sí, yo creo que lo de la personalización es cierto. Cuando las elecciones son muy polarizadas y demasiado centradas en lo personal, se tiende demasiado fácil al insulto, se tiende demasiado fácil a la descalificación, se tiende demasiado fácil al agravio, y al insulto, al agravio y a la descalificación se le responde. Y esto va generando espirales que me parece que no conducen a un mejor clima. Pero yo no creo que hoy haya un estado de violencia política, un clima. A ver, yo digo esto: el destino del hierro es oxidarse y el destino de la carne es pudrirse. Pero si la carne está al sol, se pudre más rápido, y si el hierro está en contacto con la humedad y sin antióxidos, se oxida más rápido. La política, siendo netamente confrontativa, si uno le crea circunstancias que favorecen a la violencia, es muy posible que tengamos estallido de violencia. Entonces hay una responsabilidad dirigencial muy alta de tener el cuidado de no generar esas circunstancias. Tenemos algunos comentarios de televidentes que están siguiéndonos y que están opinando. Es un hecho aislado. Dice una persona: el ataque a Arriaga es por política y el culpable es Soria, que hace discursos violentos. Considero que lo sucedido a Arriaga es producto y consecuencia de la responsabilidad de algunos políticos que son violentos y lo traducen en sus discursos.
Dice otra persona, hay un montón de mensajes en Facebook que también van equilibrando la balanza, porque hay un parecer encontrado, no tan lineal, no tan homogéneo, con relación a este tema. Queremos intentar, vamos a hacer una pausa muy cortita para intentar poner al aire nuevamente el informe, recibir más mensajes. 1547-6564 es nuestro teléfono, Agenda Espacio Pública en Facebook para dejar tu mensaje y lo leemos ahora. Pausa y volvemos. Bueno, hay muchos mensajes en Facebook también. Hay algunos que lo recuerdan, don Roberto, que le dicen por su gestión en educación. Después lo vamos a entregar para... Bueno, pero volviendo al tema que nos trae, es muy fácil decir que se recurre a la agresión a partir especialmente de la falta de ideas o también de proyectos. ¿Esto es así? ¿Efectivamente ese es el tema? Yo no sé si es debido a la falta de ideas sobre proyectos. Lo que sí me parece es que desde el marketing político a veces es más fácil buscar el título, vender el eslogan, no propiciar la reflexión, y es mucho más engorroso ponerse a explicar proyectos o ideas. Entonces yo creo que el marketing político en este sentido le hace un daño a esta cuestión. A ver, en vez de hablar de las características intrínsecas del producto, hablo de las características externas y de las supuestas consecuencias que ese producto va a tener, que no tienen nada que ver con lo que es. No digo si un jabón lava bien las manos, digo que usando ese jabón cualquier mujer sale a seducir a cualquier hombre. De la misma manera, aplicado esto a la política, se traduce en usar eslogan, en ir por lo más fácil, en evitar el debate propiamente dicho, profundo, reflexivo, y se hace una cosa más facilista que con facilidad después cae en la agresión. Verónica, vos resaltaste un hecho muy grave, lo de Arriaga, pero se analizó mal. ¿Qué le faltó esencialmente? No, cuando yo digo se analizó mal, digo por ahí faltó analizarlo digamos, por ahí faltó que la dirigencia, la dirigencia está en campaña. Este es un hecho que sucede en campaña, que digamos, tal vez no hubiera sucedido durante el cronograma electoral o en este momento político a pocos días de las elecciones. La política lo hubiera tomado de otra manera. Yo lo que digo es que no se analizó, no se reflexionó y se trató mal porque enseguida se quiso hacer un coto de caza de uno u otro partido político, simplemente por eso. Pero sí sé, porque yo en definitiva pertenezco a la política, que hubo una íntima reflexión, porque hubo, digamos, lo que le pasó a Arriaga generó también en quienes hoy están en campaña el hecho de entender que tienen que tener cuidado en la campaña, porque también lo que le pasó a Arriaga, además de cómo lo dijimos, es un problema de inseguridad. Es también un problema de inseguridad. No es común. Yo he estado, por ejemplo, en conflictos. A mí me tocó ser secretaria de gobierno en plena crisis. Y recuerdo que a veces a nosotros nos han corrido, nos han tirado cosas. Es decir, a veces cuando uno va a un lugar en campaña también tiene que tener la inteligencia de saber en dónde está en ese momento, cuál es el clima que se está viviendo en ese momento. Con esto quiero decir que me parece, también por lo que ha dicho Luis Morriaga, que no fue una circunstancia común que estuviera en ese lugar. Esto es cuando nos dicen algunas cosas con relación a quién fue el agresor, ¿no? Rulli dijo hoy en un comentario sobre que hubo algunas declaraciones fuera de lugar. No sé si ella refería a esto, pero yo voy a aprovechar la oportunidad para decir que me sorprendió muy mal que una persona con la responsabilidad